La carta de Terry. Escrito por Minerva 2017. Narrado por Andy Graham para el canal Text con la autorización previa de la autora. Capítulo 10. Los días que quedan en el barco pasaron velozmente. Candy pasaba las mañanas bastante indispuesta, pero una vez pasadas las primeras horas recuperaba la vitalidad. Así que el viaje continuó tan divertido y ameno como se esperaba en su jovial compañía. Se despidieron de su amado Mauritania al llegar a Londres. Candy pensó que, como siempre, Miss Pony, Dice, no sabían qué es lo que les esperaba en la siguiente esquina. Quién sabía si volverían a ver ese barco. Una vez en Londres, buscaron un apartamento. No les costó mucho decidirse por uno cercano a Waterloo Place, muy amplio y soleado, al menos a medida en lo que se podía esperar en Londres. Bajo la propiedad de Emma Cons, el Teatro Total Victoria de Londres, también llamado popularmente el Old Vic, había comenzado una línea de representaciones de las obras de Shakespeare, basadas en los textos originales. Eso distinguía ese teatro de los demás y le conferencia un aire exclusivo. Robert Hathaway, en la gira de Hamlet, estableció contacto con Emma. Le pareció emocionante la idea de trabajar los viejos textos. Él siempre había sido un amante del bardo. Aquella propuesta interpretativa superaba para cualquiera sus ambiciones. Así que meses antes de entrar en el mercado inglés, Robert decidió hacer una visita a la conocida Emma, proponiéndole comenzar allí la temporada otoñal. La mujer, que siempre había tenido fuerte y decidido carácter, aceptó. Años atrás, había asistido a la representación de su compañía. Había quedado impactada por la vibrante actuación de Terrence. No habría aceptado la intromisión en su santuario de un grupo americano, pero siendo su actor protagonista un noble inglés tan conocido por todos en su tierra, con un poder interpretativo tan sublime, se vio más que satisfecha. Sin embargo, queriendo mantener su proceder autoritario, escogió la obra que interpretarían, Macbeth. 2 semanas antes del inicio de septiembre, comenzaron los primeros ensayos. Macbeth era un personaje tan distinto del propio Terry que tenía que invertir mucho esfuerzo en llegar a captar todos sus matices. Macbeth y Lady Macbeth eran muy ambiciosos. Él nunca se había sentido así. Desde niño despreciaba el modo de vida ilustre, con su hipocresía y falsa moral. No ambiciaba un puesto social elevado. Ni siquiera había querido nunca suceder a su padre para convertirse en el duque. Él solo quería ser fiel a sí mismo, amar con el corazón sin importar el prestigio ni el poder social. El joven estaba realmente exultante. Poder interpretar con el vocabulario original de la obra era emocionante, aunque a su vez requería de tan concentración, pues era un lenguaje en desuso. Era muy poco habitual. Candy, que acompañaba a su esposo en los ensayos, conectó espontáneamente con la señora Combs. Emma era una mujer de casi 60 años. Su fuerte carácter y perseverancia le habían hecho llegar hasta donde pocas mujeres lo conseguían en ese momento. No era de extrañar para Emma que la joven Candy, embarazada, fuera tan vivaz y decidida, que le resultara una jovencita entrañable. Ambas mujeres forjaron rápidamente una sólida amistad. Pasaban largos ratos juntas e incluso se había quedado con la pareja fuera del teatro. Querida Candy, ¿qué dices? ¿Voy a ser abuelo? Aunque en efecto esta noticia no debería cogerme por sorpresa, y aunque soy consciente que solo soy abuelo como título legal, al leer tu carta parece que el peso de los años me haya caído encima. Me siento envejecido por momentos. Quizás será porque me acerco a los 40. Es igual. La cuestión es que, ignorando el tema de que ahora sí seré verdaderamente un anciano, ¿te he hecho reír? He de felicitarte por esta maravillosa noticia. Para marzo, ten por seguro que iré con el resto de la familia a visitarlos a Londres. Pasaremos unas semanas allí. Por lo demás, poco ha cambiado en estos meses. Parece que la tía abuela Elroy se le está pasando el enfado.
Ya ha visitado nuestra residencia en un par de ocasiones con buena disposición. Archie y Annie te envían recuerdos. Dicen que te escribirán. Aunque quizás sus cartas han llegado antes que la mía, puesto que en este momento te escribo desde Canadá. Estoy ansioso de abrazar a mi nieto. Un saludo a Terry de mi parte. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Bert. Para Eleanor Baker. Querida madre, el trabajo en Londres va realmente bien. Estamos actuando en el teatro Old Vic cada fin de semana y está siendo todo un éxito rotundo. Me gustaría que pudieras asistir a una función. Quizás un viaje en primavera. Así podrás conocer a tu futuro nieto. Sé que en este momento estarás tan feliz como yo. Terry. La obra Macbeth estaba siendo aclamada a grandes voces por el público inglés. Así que a principios de diciembre se organizó un acto en el teatro en el que asistieron las personalidades de Londres. Candy, ya de 7 meses de embarazo, no pasaba indiferente. Cualquier mujer en su estado guardaría reposo, pero esa no era una palabra conocida para ella. Seguía ayudando en el teatro y asistiendo a las funciones. Terry estaba más protector que nunca. Verla ya a gran barriga era una cosa que le hacía disparar sus alarmas hacia cualquier cosa a su alrededor. No podía dejar de preocuparse que pudiera tropezar o que alguien le diera sin querer algún golpe. Así que intentaba no separarse de su lado, aunque el comportamiento temerario de su esposa lo desconcertaba. Cuando la perdía de vista, la descubría subida sobre alguna escalera o arrastrando algún objeto pesado. Sus advertencias no le servían de nada, así que había decidido que lo mejor sería que se alejara lo menos posible de su lado. Candy, a su vez, no sabía qué obsesión le había entrado a su marido y suponía que debía tratarse de algún síntoma asociado a la paternidad. Así que, aunque estaba bastante cansada de sus frecuentes recomendaciones, no se molestaba con él porque en el fondo sabía que lo hacía por su bien. Pero no podía evitarlo. Nunca había sido el tipo de persona calmada que podía quedarse sentada mirando mientras los demás hacían cosas. Ella se sentía viva con la acción. Y ahora embarazada no era diferente. Se sentía incluso más poderosa. Notando en su interior a su hijo moverse, era como si tuviera el doble de fuerzas. Aunque su trabajo continuo pudiera parecer imprudente, eso era lo que la hacía feliz. Si ella estaba feliz, su bebé crecería bien. ¿No es así? En ese momento, inmersos en la gran fiesta, Terry estaba centrado en otras cosas. Como había imaginado, vio a Richard a lo lejos. Allí estaba su padre. Hacía tanto tiempo que no lo había visto. Se encontraba claramente envejecido. Su rostro estaba cubierto por profundas arrugas que lo hacían parecer más mayor de lo que en realidad era. Dicen que el rostro es el espejo del alma. ¿Se referían a eso? Desde que le anunciaron el acto, había tenido un mal presentimiento. Algo le decía que esa noche debería enfrentarse a sus demonios de la misma manera en que su personaje, Macbeth, lo hacía sobre el escenario. Sabía que siendo el actor protagonista no podía faltar, así que se había dado el coraje pensando que quizás el duque, sabiendo de su presencia, habría rehusado asistir a la fiesta. Pero obviamente se había equivocado y no acababa ahí la cosa. Además de su incómoda presencia en esa sala, en esos precisos momentos, veía cómo se acercaba directamente hacia ellos. Cogió fuerte el brazo de su mujer, dándose el valor para enfrentar lo que pudiera suceder. ¿Podríamos hablar a solas un momento?, le pidió su padre con voz baja una vez llegó delante de ellos. Lo siento, pero no estoy interesado en lo que tenga que decirme. Terry se negó con una mirada amenazadora. Su cuerpo se comenzó a tensar. Quería salir de aquella fiesta cuanto antes. Entonces, vio los ojos de su esposa. Notó cómo su mano apretaba la suya y se dio cuenta de que no podía huir. Era hora de afrontar la situación. Sabía que viviendo en esa ciudad, tener ese encuentro era una posibilidad. Así que acompañó a su mujer al lado del cuidado de Emma y se reunió con su padre en una sala contigua al gran salón. Aquí estoy. ¿Qué tenías que decirme?, dijo con tono impaciente, girándole la espalda. Veo que la vida te ha ido muy bien. Te has convertido en un famoso actor y vas a tener un hijo con una preciosa mujer. El hombre se sentó en un sillón. Su tono era sincero y calmado.
He luchado por conseguir todo lo que quería en la vida. No he renunciado a mi alma por ostentar un título, dijo irónicamente. Tienes razón. Cogiendo aire y dándose fuerzas, prosiguió. Cuando me dijeron que habías dejado el instituto rumbo a América, pensé que solo era un síntoma de rebeldía juvenil. Pensé que estarías fuera un tiempo. Verías lo dura que era la vida lejos de mi protección. Madurarías un poco. Y cuando estuvieras preparado, volverías a la cómoda vida del aristócrata. Como puedes ver, te equivocaste. Terry se giró dirigiendo una fría mirada a su padre, quien bajó la cabeza y continuó hablando. En mi juventud, yo también me escapé de casa. Quería vivir la libertad antes de tener que asumir la responsabilidad que me esperaba. Ese discurso me suena. El padre de mi mujer también tuvo el mismo planteamiento en su adolescencia. Disfrutar para luego ser esclavo de un título. ¿Pero realmente eso es la felicidad en la vida? Nunca fue una posibilidad para mí. Yo había sido criado para ser el sucesor de mi padre, el nuevo duque. Estudié y me formé con ese fin. En mi juventud, con la certeza de que algún día tendría que afrontar el peso de ese título y casarme con la mujer con la que estaba comprometido desde niño, tuve el impulso de aprovechar esos años que tenía por delante. Me dediqué a mi pasión por las avionetas. Recorrí Estados Unidos por el aire. Asistí a muchas fiestas, hasta que conocí a tu madre. Creo que nos enamoramos a primera vista. Ella era tan linda y tan delicada como las alas de una mariposa, tan hermosa como el cielo en el atardecer. Me quedé prendado. No podía parar de pensar en ella. No quise engañarla y le dije que cuando fuera el momento debería suceder a mi padre y casarme con otra mujer. Pero creo que ella también me amaba tanto que decidimos ignorar el destino, viviendo nuestro amor prohibido como si el mañana nunca fuera a llegar. A los pocos meses de nuestro romance, levantó la cabeza y miró fijamente los ojos de su hijo. Me dijo que estaba embarazada. Eras tú, Terry. En ese momento fui muy feliz, pero a la vez tuve miedo. Sabía que nadie te arrebataría nunca de mi lado. Yo estaba dispuesto a enfrentarme a mi padre por ello, pero como aún gozaba de buena salud, preferí no pensar en ello. Yo y tu madre disfrutamos de ti, de nuestra vida en familia en un pueblecito cerca de Nueva York. Aún recuerdo las dulces melodías que te cantaba. Viajamos un verano a Escocia. Fueron tiempos tan felices, los mejores de mi vida. En ese momento, la voz del hombre se entrecortó por la emoción de sus palabras. Terry, que lo observaba mientras el calor de esas palabras invadían su ser, se sentó en la butaca frente a él. Pasamos casi 4 años juntos. Rezábamos en nuestro interior porque la buena salud de mi padre continuara muchos años más. Pero desafortunadamente, una mañana de invierno se me comunicó que mi padre estaba en su lecho de muerte y debía volver inmediatamente a Inglaterra y convertirme en el siguiente duque. Le rompí el corazón a Eleanor. Ella había renunciado a todo por nosotros, pero mi estúpido sentido del honor no me lo permitía hacer lo mismo. No podía fallarle a mi padre, no en ese momento. Ella renunció a ti porque te amaba. Sabía que si te quedabas con ella como madre soltera no podría ofrecerte nada en la vida. Sin embargo, yo te daría la vida de un noble. Tendrías los mejores estudios y algún día serías mi sucesor. Cuando te llevé conmigo, obligué a Beatriz a aceptarte como su legítimo hijo a condición de celebrar nuestro enlace. Ella aceptó cumpliendo con su deber de la misma forma en la que yo lo hacía. Así es como nos convertimos en los siguientes duques de Granchester. En el rostro de Terry se podía leer la decepción hacia su padre. Negando con la cabeza, dijo: Si como dices tanto me amabas, ¿cómo es que nunca te has comportado conmigo como un padre? Porque siempre evitabas mirarme y no decías nada ante los ataques de Beatriz y los demás contra mí. ¿Por qué me encerraste en esa escuela olvidándote de mí? ¿No crees que quizás mis escándalos allí no eran más que intentos por llamar tu atención? Sé que hice mal. Me he arrepentido todos estos años de haber perdido a mi hijo, pensando muchas veces por qué no te presté más atención en su momento. He llegado a la conclusión, después de ser sincero conmigo mismo, que el peso de abandonar a tu madre y nuestra preciosa vida fue demasiado duro para mí.
Cuando me convertí en el duque, comenzó un periodo sombrío de mi vida. Parecía haber caído en un agujero tan hondo del que nunca podría salir. Cuando te miraba la imagen de los viejos tiempos y se desgarraba mi corazón. Ya no había opción de poder echar el tiempo atrás. Era demasiado tarde para arrepentirse. Solo pude alejarte de mí para intentar olvidar todo aquello, pero no sabía que, para eso, tendría que pagar el alto precio de perderte. El duque estiró el brazo como para querer tocar el hombro de su hijo, pero este se apartó. Es comprensible que estés enfadado conmigo. No te culpo porque hice algo horrible. Solo quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, de todo lo que has conseguido, de lo alto que has llegado con tus propios esfuerzos, de haber sido siempre fiel a ti mismo y de poder vivir con la persona a la que amas por encima de todo lo demás. Permanecieron unos minutos en silencio. Terry ahora estaba impactado. Su padre delante de él estaba abriendo su corazón, confesando los secretos que tanto tiempo habían estado guardados, esa moral sin sentido que él siempre había odiado tanto, el peso del deber con el que Susana le había llevado a las profundidades del abismo. En verdad, su padre y él no eran tan diferentes. Ahora se alegraba por su felicidad en lugar de reprocharle por haber abandonado su apellido, aunque sus sentimientos habían sido durante muchos años de rabia hacia su padre. Ahora que él mismo se iba a convertir en uno y con la templanza de la edad, parecía que ese odio se iba fundiendo, apareciendo en su lugar la pena por ese hombre que vendió su felicidad por cumplir sus obligaciones. Padre, comenzó Terry con la voz ronca. Estoy sorprendido por todo lo que me has revelado esta noche. Yo pensaba que me odiarías por haber renunciado a todo y por haberme marchado sin decir nada. Hijo, yo no estoy enfadado. El título está a tu disposición como primogénito si llegado el día quieres aceptarlo. El hijo lo miró mucho abriendo los ojos. El padre sonrió serenamente y continuó hablando. Que le dijeras a Sir Grey que renunciabas a él no basta como para perder el privilegio. Además, te has convertido en un hombre capaz de llevar la responsabilidad del apellido. Terry lo miró contrariado. Se levantó pensativo. Su padre se levantó a su vez. La verdad es que nunca me ha gustado la idea de ser el siguiente duque. El mundo de la adulación y de la hipocresía no irían bien con mi explosivo carácter, dijo irónicamente, intentando quitarle seriedad al asunto. Quería que por lo menos también supieras eso, Terry. Ahora que vives en Londres, me gustaría poder estar ahí y enmendar mi error del pasado. Esta conversación ha sido un buen comienzo. Con eso me doy por satisfecho. Si me lo permites, los iré a visitar una tarde. Tengo ganas de conocer a tu mujer y poder hablar con ella. Seguro que debe ser una mujer muy interesante. Los rumores que corren en sociedad dicen que tiene un fuerte carácter, dice sonriendo a su hijo. Su hijo rió ante el comentario, imaginándose el asombro de los sobra conocidos aristócratas, que conociendo desde que era un niño estarían impactados ante su regreso como actor, y además con una mujer tan decidida como Candy. La tensión pareció esfumarse, y ambos regresaron al salón, quedando en verse más adelante. Llegado el 28 de enero, el cumpleaños de Terry, Candy le había preparado una visita al zoológico donde pasearon comiendo palomitas como la habían hecho 11 años atrás. Aunque ese día no estuvo Albert para hablar con ellos, pasaron igualmente una jornada agradable. Candy se sentía extraña ese día. Percibía algo aún desconocido, una rara sensación entre la embriaguez y la excitación. Pero entretenida por la celebración privada lo dejó pasar en su mente. Esa noche pasada a la 1 de la madrugada, Candy sintió que rompía aguas. De repente su bebé se movió, haciéndola despertar y tras 2 espasmódicas sacudidas de su barriga, el líquido empezó a salir entre sus piernas. Se levantó para no mojar toda la cama y despertó a su marido, aunque le recomendó mantener la calma porque aún podía tardar horas en salir el bebé. Él, haciendo caso omiso a sus palabras o quizás sin siquiera haberlas escuchado, presa de los nervios, salió sin chaqueta y como un rayo a buscar a la matrona. El parto se desarrolló inesperadamente rápido. En tan solo 2 horas tenían al hermoso Albert en sus manos. La pareja había decidido ponerle el nombre del padre adoptivo de Candy y amigo de ambos a su primogénito.
Era gracias a él que la hubieran estudiado en Londres, que pudieran conocerse en el barco y que posteriormente comenzaran su idilio en el instituto. También había sido gracias a él quien, tras su forzosa separación, habían dado esperanzas de reencontrarse con ellos durante esos largos años. Realmente era el nombre perfecto para su hijo nacido solo un día después al de su padre. Pasaron las primeras semanas solos, acostumbrándose al nuevo papel en su vida como padres. En marzo llegaron Albert con los demás, todos radiantes de felicidad, a conocer al nuevo pequeño miembro de la familia. Pasaron allí unas semanas rentando una villa a las afueras de Londres. Siempre albergaban buenos recuerdos de esos días distendidos que pudieron compartir todos de nuevo en esa ciudad en la que todos coincidieron un tiempo atrás. Unos meses más tarde, Terry llegó por la noche a la casa tras la actuación. Albert era demasiado pequeño para poder acompañarlos, así que Candy se quedaba en casa esperando su regreso. «Candy, mira a ver si te suena este lugar», dijo Terry con voz misteriosa, entregando a la joven un cuadro envuelto en papel marrón. Cuando ella dejó al descubierto la imagen, abrió enormemente los ojos. Es la casa de Pony», dijo casi en un grito. «Eso me pareció cuando la vi». «Sí, no hay duda», dijo emocionada. Luego, pasando un dedo por la pintura al óleo, descubrió que en una esquina inferior se encontraba el nombre del autor. Slim. «Esta pintura es de Slim. Terry, ¿dónde la has encontrado?» «Iba a ser una sorpresa. Estaba buscando un regalo para tu cumpleaños en el mercado de las pulgas Covent Garden, pero al encontrar este cuadro, no he podido esperar a dártelo». El joven cogió a su mujer por el hombro, apretándola contra su pecho, satisfecho de haber encontrado algo tan preciado para ella. Notaba que su mujer era feliz en Londres, se notaba su alegría constante, pero en el fondo él sabía que añoraba su hogar. Había tenido la suerte de encontrar un pedacito de él. Así podría sentir en su salón la compañía del bello recuerdo de su infancia. Ella continuaba absorta en el paisaje. Dijo reflexionando en voz alta: «¿Sabes? Slim era un chico mulato que lloraba todas las tardes al ponerse el sol. Seguramente porque aún recordaba en su corazón cómo sus padres lo abandonaron siendo aún un bebé justo al atardecer. Estaba muy unido a mí. Cuando regresé detrás de ti ya lo habían adoptado. Por desgracia era una familia de herreros y pensamos que no podría continuar su pasión por la pintura. Que haya un óleo suyo aquí en Londres solo me hace pensar que su vida, como la mía, no ha sido fácil». Él la apretó aún más contra su pecho, dándole seguridad, y besó su pelo, intentando transmitirle que en efecto ella había recorrido un duro camino, pero ahora él la iba a cuidar y a proteger. «Gracias, es el mejor regalo que hubiera podido imaginar», dijo refiriéndose a ambas cosas. En las siguientes semanas, Candy recorrió el mercado de las pulgas con el pequeño Albert y el cuadro, preguntando por su autor a los diversos vendedores que frecuentaban el lugar, pero nadie pudo darle ninguna información que le condujera hacia Slim. Parecía que ese cuadro hubiera aparecido de la nada solo para reconfortarla. Se sintió agradecida a la vida por haberle mandado ese regalo inesperado. Una tarde, Richard acudió a visitarlos en el apartamento. El pequeño Albert se parecía tanto a su propio padre cuando era un bebé que no podía dejar de mirarlo. El parecido con Terry era asombroso. Su piel blanca, el cabello castaño oscuro, sus grandes ojos de un azul intenso, sus rasgos finos, parecía una pequeña réplica. El recuerdo de esos días vividos con Eleanor invadió su mente. Candy y Albert parecían un reflejo de Eleanor y Terry, las dos mujeres rubias de expresivos ojos cuidando tan dulcemente de su pequeño. Una sensación agridulce invadió su ser. Hacía años perdió lo más valioso de su vida y ahora, como si el destino se riera de él, frente a sí tenía su segunda oportunidad. Pero esta vez, él no tendría el papel protagonista. Debería ser solo un espectador. Se prometió no desperdiciar esa nueva oportunidad. Estuvo jugando con las manos con su nieto mientras su nuera lo sujetaba. Al poco rato llegó Terry, que volvía de los ensayos de la nueva obra que iba a comenzar.
Fueron al despacho a conversar mientras ella dormía al bebé. Al llegar al despacho, Richard habló con su hijo con sinceridad. Terry, tu hijo es tu viva imagen de bebé. Sé que he sido tan mal padre que me he perdido tantos bonitos momentos contigo. Tú serás un padre de verdad. Haré todo lo que pueda para conseguirlo. He venido a entregarte algo que te pertenece, entregándole un objeto envuelto. Este joyero ha pasado de generación en generación en nuestra familia. Mi madre al morir me lo dejó a mí a cargo, esperando que algún día se lo entregara a mi futura esposa. Por desgracia, yo nunca amé a Beatriz y no la considero merecedora de su uso. Así que pensé que en el futuro se le entregaría a mi hijo para que su esposa, escogida por su propia decisión, pudiera hacer uso de él. Ese momento ha llegado. Pero padre... No, hijo. Este objeto te pertenece. Tú eres mi primogénito, aunque no quisieras continuar el ducado. Este es un tema totalmente aparte. Quiero que lo aceptes, dijo el hombre con voz firme y mirada serena. Terry lo cogió asintiendo con la cabeza. Los hombres hablaron un poco más. Su relación iba mejorando. Desde que se encontraran en el Old Vic, Terry había visto varias veces a su padre. Aún le costaba hacerse la idea de que su antiguo duro y frío padre, que lo castigaba con su indiferencia, ahora se hubiera convertido en un hombre tan sincero y genuino. Solo podía pensar que los errores se ven mejor con perspectiva, y que su padre con el paso de los años había sido lo suficientemente sabio como para verlos. Sin duda era mejor tarde que nunca. Después de un rato de charla salieron al salón. Richard se despidió de su nuera abrazándola con cariño y se asomó al pequeño Moisés por donde Albert dormía angelicalmente. Pasó unos segundos mirándolo mientras su mente viajaba atrás en el tiempo. Luego se incorporó hacia la pareja. ¿Podré seguir visitando a mi nieto?, preguntó mirando a su hijo. No me gustaría volver a perderme estos momentos. Terry asintió. Cogió su abrigo y su sombrero, encaminándose hacia la salida, acompañado por su hijo. Se despidieron en la puerta. En otras ocasiones, Richard se había retenido. No quería romper la aún frágil confianza recientemente ganada. Pero esta vez, con el corazón removido por todos los sentimientos, abrazó a su hijo fuertemente contra él como quizás no lo había hecho desde su más tierna infancia. Un abrazo puro, lleno de anhelo. En ese instante, toda la dura coraza que tantos años le había costado a Terry forjar contra él se resquebrajó. Tanto como había deseado odiarlo para no sufrir por su trato indiferente, pero, en el fondo, solo quería su amor. Su padre al fin lo veía todas sus cualidades y que él era su hijo. Le devolvió el fuerte abrazo, cargado de emoción, y se despidió de él sabiendo que ese día había recuperado a su padre. ¿Cómo ha ido?, preguntó en voz baja Candy para no despertar al bebé. Por fin tengo un padre. Tomó en sus brazos a su mujer y después sonrió ligeramente. Entró en el estudio de nuevo y salió con el joyero de incrustaciones en sus manos. Esto es para ti, dijo entregándole el voluminoso y majestuosamente decorado objeto. ¿Qué es?, dijo ella, hojeándolo asombrada. Deslizó su dedo por el nácar y las gemas incrustadas. Terry se acercó y, ayudándole a abrirlo, le dijo: es un joyero que ha pasado de generación en generación en mi familia. Ahora es tu turno para usarlo. ¿Yo? Pero si este objeto es demasiado valioso. Apenas uso joyas. No le puedo dar uso. Deberías guardarlo en un lugar seguro, dijo reticente. Pues úsalo como quieras, dijo riendo. No importa, quiero que lo tengas tú. Creo que guardaré solo los recuerdos más valiosos para mí. Los recortes de tus espectáculos, las cartas que me enviaste y recuerdos preciados de mi pasado. Serás la mejor propietaria que este joyero haya podido tener, no me cabe duda. Admiraron ese antiguo joyero, imaginaron las manos por las que habría pasado y todas las historias que guardaría en su interior.
continuará.